Me interesa que comentemos cómo en nuestra cuenca el paradigma que durante decenas de miles de años llevó a nuestros abuelos a tener un equilibrio, una armonía en relación con el agua, fue un paradigma de respeto a los ciclos del agua. Había un manejo impecable de los sistemas de lagos, de lagunas, de los canales, de las chinampas. Tenemos en la imagen el lago, el sistema de lagos de México, 5 lagos, que hacían la forma de conejito, las orejitas arriba, la patita allá en Chalco, Xochimilco. Precisamente el nombre de México se atribuye a que esta figura es parecida al conejo de la luna. Entonces Mextli es luna, Xictli en el ombligo del conejo de la luna, que es en donde estaba Tenochtitlan. En fin, para el siglo XVI la ciudad más poblada era Tenochtitlan en todo el mundo. En toda la cuenca de México había alrededor de 300,000 habitantes y había un equilibrio entre lo rural y lo urbano. Cabe decir que esto no es una apología, hubo desequilibrios. Por ejemplo, cuando Ahuizotl quiso robarse los manantiales de Coyoacán, esto provocó, porque el sistema de buzos que operaba los manantiales en toda la cuenca rompió la salida de los manantiales en Coyoacán y provocó una gran inundación y gran rebeldía entre los pueblos, que contribuyó a que algunos de ellos recibieran bien a Cortés. En fin, sin embargo, era un paradigma que descansaba en el respeto a los ciclos y en el aprovechamiento y reciclaje de todos los materiales. No me extiendo, simplemente lo que llega con la conquista es un modelo extractivo, de extracción-desecho, que llega hasta nuestros días. Alejandro Humboldt decía que la Nueva España tenía una situación muy extraña, que eran enemigos del agua. Los españoles extremeños lo primero que hicieron después de un genocidio que hizo que se colapsara la población del centro del país, que contaba con alrededor de 21 millones de habitantes y medio, en tan solo 80 años, para el año 1600, era 1,5 millones de habitantes. Esto quiere decir que en este salón hubieran sobrevivido alrededor de 6 personas, ¿sí? Entonces hay una dinámica de genocidio que imprimió una cultura extractiva, una cultura colonial, y por eso de repente se nos presenta, decía Emilio Pradilla, como una disyuntiva, ¿sí? Dice, hay una disyuntiva entre este crecimiento de megaobras, megapolitano, y la vida en la ciudad. Pues yo me atrevería a decir que no hay disyuntiva, que el proyecto de destruir nuestra ciudad para imponer una megalópolis elitista al servicio de la oligarquía y de imperios ajenos a México no es ninguna opción. Entonces tenemos un solo camino, que es el camino de entender de dónde viene este trauma que nos ha tenido pasivos, que nos ha tenido esperando de los señores del Supremo Gobierno, que sean sensibles, que abran mesas de diálogo, mesas de negociación, y que nos den migajitas, que nos den promesas, ¿sí? Yo siento que la mesa anterior demuestra que hay una dinámica sostenida de apropiación y de despojo en nuestra ciudad, y que tener confianza en las autoridades a estas alturas no sería muy sano. ¿Por qué? Porque las autoridades operan con este paradigma neocolonial de extracción-desecho. En el caso del agua, traer de cada vez más lejos, ahorita son 127 kilómetros para el sistema Lerma-Cutzamala, para Temascaltepec son más de 150 kilómetros, y como vamos a ver más adelante, ahora están haciendo pozos de 2,000 metros de profundidad. Traer agua a la ciudad con costos elevadísimos para inmediatamente desecharla, sin reuso, sin reciclaje, sin tratamiento.
tenemos bueno, el Tajo de Nochistongo, el canal de Huehuetoca y toda una serie de túneles que han llevado a contrapendiente el agua de nuestra ciudad hacia afuera de la cuenca, generando una escasez que no hay, porque nuestro régimen de lluvias es bastante generoso. En el sur de la ciudad, en Tlalpan, llega hasta 1100 milímetros anuales, y la gran paradoja es que esta agua se mezcla con aguas residuales. Están saliendo 800 millones de metros cúbicos anuales fuera de la cuenca, metros cúbicos de agua de lluvia. Si esto se recuperara y se distribuyera entre los habitantes de la ciudad, tendríamos 109 litros por persona día, ¿sí? Y esto es totalmente realizable, como quiero comentar muy brevemente al final de la ponencia. Entonces hay una dinámica expansiva que se nos muestra en esta imagen. Tenemos al ombligo de la luna, Tenochtitlan, aquí en la anterior. Esto era la Ciudad de México en 1524, ¿sí? La Ciudad de México para 1940 todavía estaba dentro de los límites del Agüitardo, o sea, de la zona lacustre, y en estos últimos 70 años se ha dado este crecimiento explosivo. Lejos de recuperar las aguas de lluvia, se está invirtiendo en megaobras como el túnel emisor Oriente y la planta de aguas residuales de Atotonilco a costos estratosféricos. Estas obras se han hecho sin licitación y los beneficiarios ICA y CARS. Una vez que llegan a Atotonilco, las aguas el proyecto todavía es inconcluso, porque están exigiendo más y más recursos. El túnel emisor Oriente comenzó con un presupuesto de alrededor de 20,000 millones de pesos, ahorita van por los 24. Hubo un conflicto en la Cámara de Diputados entre David Korenfeld de Conagua y el Legislativo, porque están exigiendo más recursos para seguir con este enorme túnel para sacar nuestras aguas por un tubo. Y llegar a Atotonilco, que tenía inicialmente un costo de 10,000 millones de pesos, ahorita ya va en 14. Se supone que en la licitación tendrían que participar empresas con experiencia de manejo de más de 10 metros cúbicos por segundo. SLIM no tenía esta experiencia. Se supone que tendrían que financiar totalmente la obra. Como SLIM es un hombre pobre, le donó Felipe Calderón 4,500 millones de pesos del Fondo Nacional de Infraestructuras para comenzar en el año 2008 esta mega obra. Y además le estamos pagando todos y cada uno de nosotros por 25 años a Carlos Slim 8% de interés anual. Si alguno de ustedes va al banco, ¿sí?, las tasas de interés están por el 1.25, 1.5. A él se le da el 8% de interés anual. Cuando se inauguró el inicio de la obra, SLIM hizo todo un alarde de cómo era muy conveniente invertir en este tipo de obras, porque en todo el mundo, dijo él, estuvo en internet un par de días y luego ya lo bajaron, en todo el mundo no había mejor negocio que este. Y todo esto es un secreto del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo que no se ha transparentado. Entonces, esta idea de no manejar el ciclo del agua, sino mandarla por un tubo, nos está costando anualmente hasta 6,000 millones de pesos. Frente a esta expulsión de aguas de lluvia, en la medida en que no se manejan en la ciudad, estamos sobreexplotando los acuíferos e importando agua de otras cuencas. Me voy a ir muy rápido. Lo que ha provocado el agotamiento no solo de los acuíferos de la Ciudad de México, sino también de los de Lerma Alta. No todos sabemos que Toluca y sus alrededores
eran un sistema lacustre, ¿sí? Por eso los pueblos se llaman San Antonio Isla, etc. El costo energético de traer agua de Cuzamal es verdaderamente espeluznante. El modelo extractivo llega a los límites de la credibilidad cuando el año pasado anuncian por Telcel, por los celulares, que ya está la solución a los problemas del agua de la Ciudad de México, que ya se descubrió un acuífero de aguas prístinas que iba a surtir a la ciudad. Bueno, esto fue un pozo a 2 kilómetros de profundidad que en realidad estaba tomando agua de un acuífero regional, son acuíferos milenarios que van a dar a Morelos. Mientras más profunda la extracción, los hundimientos regionales son más severos. Este pozo, que costó 500 millones de pesos, se desflechó y ya no sirve, ¿sí? Sin embargo, y les quiero mostrar esta imagen, aquí murió un joven de Iztapalapa, Alejandro Ramírez Arredondo, en 2007, como causa de la múltiple presencia de grietas y hundimientos en todo el oriente de la ciudad. En Iztapalapa son 14,000 viviendas que están registradas con agrietamientos. Resulta que hace unos días, ahorita se hablaba de la reforma energética, Miguel Ángel Mancera, desde este punto de la ciudad, donde ya se volvió a abrir la grieta hace 3 semanas, anuncia que con Pemex va a invertir en 6 pozos más. ¿Cuál es la historia detrás de esta locura? 3,000 millones de pesos de un proyecto que ya se demostró que no sirve. Tiene que ver con que en toda esta zona hay una red de tubería de Pemex para el traslado de gasolina a la ciudad, y en el año 2007 se tuvo que cerrar la tubería, ¿sí? Porque había derramas de gasolina en toda la delegación. Ustedes recuerdan el 22 de abril de 92 en Guadalajara, el grave episodio que se dio con la explosión. En Iztapalapa estaba a punto de pasar esto y se cortó la distribución de gasolina por la tubería. Para el 2009 Marcelo Ebrard estaba siendo presionado por Pemex para volverla a abrir, y tuvo que haber una enérgica intervención de la delegada Clara Brugada y de los 5,000 habitantes de Iztapalapa que se enteraron de esta situación para evitar que se reanudara el flujo de gasolina en unas zonas populares que posiblemente a la élite no le interesen. Pero el pozo que ahora se busca replicar en Iztapalapa tiene que ver con esta situación de poner el negocio por encima de las vidas humanas. El sistema de aguas de la Ciudad de México canaliza actualmente el agua hacia zonas y proyectos con poder económico y político. La distribución del agua en la ciudad beneficia al poniente de la ciudad, a las zonas residenciales, a la industria, mientras que aumenta la escasez y el tandeo en las zonas populares. Aquí tenemos en azul las áreas que tienen más de 400 litros por persona día en el poniente de la ciudad, y en el oriente muchas zonas que tienen menos de 100. Centenares de colonias están además marginadas del promedio delegacional porque reciben agua una vez a la semana por tandeo. En el caso de Iztapalapa son 68 colonias, algunas, por ejemplo en la Sierra de Santa Catarina, quedan sin agua durante 17 días seguidos. Entonces esta crisis de hundimientos, grietas, inundaciones y agua fósil no son atendidas por concentrarse en zonas populares. Las crisis en zonas populares son utilizadas para megaproyectos extremadamente caros que no resuelven los problemas. Aquí tenemos la solución que le dio Conagua a las inundaciones en Chalco, Iztapaluca. Tenemos la cuarta gran inundación, el 24 de junio pasado, lo vieron en la prensa. La primera fue en junio del año 2000,
afectó a 10,000 familias. La segunda fue el 5 de febrero del año 2010 y afectó a 23,000 personas. A raíz de esto ya estaba la propuesta de un plan hídrico y ya estaba la propuesta de un sistema para manejar por gravedad esta agua y para eliminar las inundaciones. Sin embargo, José Luis Dueje Tamargo prefirió gastar de fondos de emergencia 2,000 millones de pesos para hacer un túnel que se colapsó el 11 de abril de 2011, provocando una cantidad similar de damnificados. En ese momento ya estaba aprobado el proyecto que les menciono y Luege decidió, gastaron 2,000 millones de pesos en componer este sistema que se volvió a colapsar hace unos días. Cada vez es por lluvias atípicas, ¿sí? Cada vez llueve como nunca ha llovido, pero si nosotros vemos que esto se da en el 2000, 2010, 2011 y 2014, bueno, ahí tenemos una pauta y los hidrólogos dirían que en realidad no es que haya ineptitud, es que el negocio prevalece por encima del servicio público y de la atención a la ciudadanía. Tengo por ahí declaraciones del Luege en una conferencia en donde dijo: de la sequía a las inundaciones, prefiero las inundaciones. 3,000 millones de pesos nada más en estas dos inundaciones. Bueno, como vemos entonces en la Ciudad de México hay un desequilibrio hídrico severo. La sobreextracción de los acuíferos ya empieza a generar daños estructurales. Las aguas residuales generan cada vez proyectos más caros que tienden a agudizar la crisis. El 25 de junio hubo una reunión de Corenfeld con Mancera en donde anunciaron nuevas medidas de drenaje, ¿sí? De nuevo es el modelo extracción-desecho. Esto se está dando en todo el país con una lógica privatizante, porque los contratos obviamente se dan a las grandes corporaciones que se apropian del agua. Lo más peligroso recientemente es el proyecto Monterrey 6, que va a llevar agua de Veracruz a Monterrey. Se decía que era para uso urbano y ahora ya salió un contrato para dotar esta agua para el fracking en la frontera con los Estados Unidos. Pero se da en Puebla, en el Zapotillo, en Durango, Baja California, en Hermosillo, con el acueducto Independencia, del que se ha oído bastante, etc. El 25% del presupuesto del gobierno federal se está destinando a estos megaproyectos en la Ciudad de México. Este modelo extractivista privatizante ha sido ya rechazado en todo el mundo, en París, Berlín, Atlanta, en Sudamérica. Ha generado una corriente mundial a favor del derecho humano al agua, y en la sección de buenas noticias les comentaré que a raíz de la propuesta de Bolivia en la ONU se aprobó una reforma del artículo 4 constitucional donde el Estado garantiza el derecho humano al agua y definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, con la participación ciudadana como coadyuvante, además de los 3 niveles de gobierno. Entonces, es importante no solo la protesta, la denuncia, sino la propuesta. Y estamos en un movimiento nacional, desde el Congreso de Ciudadanos y Sustentabilidad del Agua de diciembre de 2012, defendiendo una propuesta que ya se presentó en tiempo y forma, cosa que no ha hecho el Legislativo, de Ley General de Aguas Ciudadanas. Se distribuyó una jornada del campo en donde viene bastante material relacionado con esta iniciativa. Los principios de esta iniciativa, que se va a convertir en iniciativa ciudadana, es la ciudadanización de la gestión del agua, priorizando la aplicación de recursos públicos en torno al cumplimiento con el derecho humano al agua. Priorizar soluciones locales, bajar el consumo de energéticos,
y la generación de gases de efecto invernadero, y lograr análisis de costo, beneficio social, ambiental, energético de los proyectos antes de ser aprobados. Hay una propuesta de equilibrio hídrico para la Cuenca de México, está en este libro Repensar la Cuenca, lo encuentran en www.agua.org.mx, y tenemos para el sureste de la ciudad ya aprobado un plan hídrico consensado con todos los niveles de gobierno, ejidos, comunidades, con toda una serie de propuestas en el sentido correcto, con la idea de que el agua de la cuenca se maneje dentro de la propia cuenca. Hay una serie de propuestas y de soluciones que tendrían un costo 3 veces menor a lo que está gastando con agua actualmente en el actual plan hídrico. Y por falta de tiempo, también lo pueden encontrar en la misma dirección. Hay soluciones que permiten el respeto a los sistemas comunitarios de agua que hay en toda la ciudad. Los sistemas comunitarios de agua del Distrito Federal no son muy conocidos, pero han sido vitales para el equilibrio de cuenca alta, para el equilibrio de suelos de conservación, para los usos y costumbres de las poblaciones, y actualmente están siendo agredidos. La nueva propuesta de ley para el DF de Mancera busca eliminar el manejo comunitario del agua, como busca incluso eliminar el manejo de aguas de lluvia que no sea bajo programas del sistema de aguas de la Ciudad de México. La mejor manera de aprovechar agua de lluvia, además del nivel micro en escuelas y mercados, es aprovechar las zonas en donde ya se capta esta. Hay un proyecto aprobado para que las zonas lacustres puedan almacenar aguas pluviales para su potabilización en toda la ciudad. El más importante es el proyecto Tláhuac Xico, que fue aprobado hasta para 100 millones de metros cúbicos anuales. Esto permitiría aliviar las necesidades de agua para uso agrícola habitacional de 3 millones de personas y evitaría el riesgo inminente de una inundación en Valle de Chalco. El agua está 2 metros por arriba de 174 hectáreas densamente pobladas. Entonces, bueno, aquí vienen ya una serie de iniciativas que les voy a dejar a los colegas para que las puedan distribuir. Y por último, regreso al principio porque me queda minuto y medio. Es vital la participación ciudadana. Estamos trabajando a través del grupo promotor del Distrito Federal de esta campaña nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, para hacer una propuesta de ley de agua ciudadana. Tenemos, por aquí vamos a distribuir una pega llamando al referéndum sobre este proyecto. En la medida en que no estamos para sentarnos a esperar a ver qué nos dice el Supremo Gobierno, el lunes a las 10 de la mañana va a haber una marcha del hemiciclo a Juárez al Zócalo, el 30 de julio una mega marcha, y el día 15 de julio va a haber una reunión importante, sobre todo para esta zona, en la Casa de Cultura de San Pedro Mártir, a las 4:30 de la tarde. Vamos a reunirnos como grupo promotor Agua para Todos del Distrito Federal para discutir la ley que se está proponiendo con los principios que muy aceleradamente describí ahorita, y que pueda ser impulsada a través de la formación de grupos promotores. No estamos buscando consolidar ninguna forma de organización que no esté cuajada a través de la afinidad, a través de resultados correctos, donde la gente pueda efectivamente identificar qué tipo de formas de organización y qué tipo de formas de lucha son eficaces en esta etapa. Tenemos un año enfrente interesante. Si le retiramos el voto de confianza ciega a las autoridades,
estas en el 2015 van a tener que demostrar y tal vez firmar compromisos, y ahí no hay que olvidar que hay una constituyente en el Distrito Federal que hasta ahorita ha sido pactada en las alturas entre Porfirio Muñoz Ledo, Mancera y Peña Nieto. Bueno, tal vez si regresamos a los usos y costumbres, hace 100 años, el 4 de noviembre, Villa y Zapata hicieron un pacto aquí en la Ciudad de México. Llegaron el 6 de diciembre a la ciudad las tropas zapatistas, villistas. Esto nos recuerda que el centenario de la Revolución Mexicana a lo mejor no es una fiesta que se apropie el poder, como lo intentó hacer Calderón cuando desfiló este monigote Benjamín Argumedo, el gran traidor, que desfilaron como un mono de 20 metros de altura. Este señor traicionó a Zapata, a Villa, a Carranza. Fue el autor de la defenestración de los chinos en Torreón, aventó de la azotea del hotel de la Plaza de Armas a 200 seres humanos. Era un asesino, y fue el que escogió Calderón para desfilar el 15 de septiembre en el Zócalo para festejar el centenario. El centenario a lo mejor lo podemos festejar desde abajo, organizados, reivindicando pueblos originarios, comunidad, y reivindicando soluciones técnicas y científicas probadas, en donde las universidades, comisiones de Cuenca y el saber popular demuestra que hay soluciones ante los megaproyectos, que hay soluciones que nos benefician a todos, que son horizontales y que nos ofrecen la mejor opción para no solo protestar, sino también proponer. ¿Domingo en Bellas Artes? Sí. ¿En Isidro Juárez? Pero sí, bueno, va a haber muchas actividades, pero el domingo va a haber un performance en Bellas Artes. No le estamos dando mucho vuelo porque el partido Holanda-México no hace que sea muy prometedor el evento. Pero el lunes, sí, a las 10 de la mañana en el hemiciclo Juárez va a haber mucha gente. El domingo va a ser a las 11 de la mañana en Bellas Artes. Agradecemos la participación de Pedro. Ya nos lo presentamos y ahorita está participando como coordinador del programa de investigación Sierra Nevada del Agua, y ya como mencionaba es parte del grupo promotor de la campaña nacional Agua para Todas y Todos, Agua para la Vida, y en la estampita y viene la página y todo para estar informados de cómo va el proceso en defensa del agua. Y ya por último, el asumir esta propuesta desde la ciudadanía de ir construyendo el buen gobierno del agua entre todas y todos, desde abajo, para evitar esta lógica privatizadora que hemos visto que desde nivel federal, nivel local, con Corenfeld, en Conagua y con Ramón Aguirre y con SACME, solo buscan entregar el agua a empresas transnacionales y nacionales, evitando y negando que la ciudadanía tiene una voz, que la ciudadanía tiene propuestas, y que además podemos también, como ciudadanía de pueblos, barrios, colonias, el poder dar soluciones técnicas, científicas, democráticas, y es algo que nos están negando hoy en día. Pero el mantener esta propuesta y sobre todo revertir ese paradigma que hace hincapié Pedro Moctezuma, de romper ese paradigma, más bien ya no seguir con reproduciendo el paradigma de extracción, desecho, y desde el buen gobierno del agua realmente el respetar los ciclos de la naturaleza de manera sustentable para garantizar un equilibrio social, ambiental, hídrico que garantice el agua para la ciudadanía y no para, ya vimos en la primera mesa, para estos megaproyectos que solo buscan el lucro, el negocio y que van negando la vida digna o el buen vivir de la ciudadanía. Y agradecemos a Pedro Moctezuma, y por los tiempos ahora nos vamos a continuar con Hilario Ibarra. Él es ex trabajador del metro, es jubilado, técnico, y fue técnico en el mantenimiento de los trenes de los mismos, y nos va a hablar sobre
las políticas privatizadoras en el metro de la Ciudad de México. Le damos la bienvenida a Hilario Ibarra y le agradecemos su participación acerca de las políticas privatizadoras en la Ciudad de México. Bueno, compañeros, voy a abordar el punto sobre políticas privatizadoras en el metro. Es un tema que poco se conoce. Últimamente, pues con esto de que pararon una línea ya se empezó a difundir un poquito, ¿no? Voy a ir un poquito a la historia para que podamos ubicar por qué hoy la línea 12, que es una de las preguntas importantes. En el sistema de transporte colectivo metro han existido comités democráticos. Hubo 2 comités democráticos a nivel del sindicato. Esto pues casi no se conoce. El último comité fue en el año de 1983, que fue destituido el comité por un plumazo por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el gobierno de la ciudad y la FESTA. Fue el último comité, salieron despedidos muchísimos compañeros. En 1999, una comparecencia del secretario de Transporte y Vialidad ante la Asamblea de Representantes, hoy Asamblea Legislativa, presenta un proyecto en el cual mencionaba que existía un plan para externalizar, como una ofensa hacia la inteligencia, la palabra que no sé de dónde se la sacaron, pero externalizar el metro. Nosotros como trabajadores nos enteramos a través de los medios de comunicación que iban a externalizar el metro y que el sindicato, ya para este momento el sindicato Charro, que prevalece, habían manifestado su disposición al proyecto. Entonces nosotros nos fuimos a ver el diario de los debates, que es lo que había dicho el secretario de Transporte y Vialidad, y pues sí, se trataba de una licitación internacional para que en específico el mantenimiento de los trenes viniera una empresa y se montara en la cúpula y administrara el mantenimiento con las mismas instalaciones, los mismos trabajadores. Entonces dijimos, bueno, ¿y nosotros dónde quedamos? Cuando se nos preguntó, la pregunta de todos, no nos preguntan. Entonces nos dimos a la tarea como trabajadores del mantenimiento de los trenes. Yo pertenecía al taller de El Rosario, soy, como se dice, técnico en el mantenimiento de los trenes. Al margen del sindicato, como debe ser, llamamos a asamblea, a una primera asamblea en el taller del Rosario, con la participación de arriba del 80% de los trabajadores. Tomamos las primeras determinaciones, no a la privatización del metro. Bueno, le llamaban ellos externalización, ¿sí? Una primera asamblea, una segunda asamblea en Ticomán o Indios Verdes. Ahí se concentran en general los talleres de mantenimiento de trenes están como en 7 puntos de la ciudad. Ahí se concentra 2 talleres. Hay mantenimiento menor y mantenimiento mayor a los trenes. El mantenimiento menor es el cambiar aceite, checar grasas, checar escobillas o carbones, revisar las llantas, un mantenimiento sistemático. Además, hay un mantenimiento por cualquier falla que se conoce como un área de averías. Y ahí también hay otro taller que es el mantenimiento mayor, que consiste en ya desmenuzar el tren, quitarle ruedas, llantas, cableado y checar fisuras y el desarme total y rearme del tren. Ahí la participación parecía hormiga, ahí por el interés del asunto. Se reafirman los acuerdos tomados en el taller del Rosario, enriquecen los acuerdos, no a la privatización del metro.
otra asamblea en Zaragoza, donde también existen 2 talleres, otra asamblea en Tasqueña, y así los del sindicato no la creían, ¿no? Llamamos una asamblea general que se llevó a cabo ahí en el local de los trabajadores de la educación, la sección 9, donde tomamos acuerdos importantes de pedir a las autoridades que detuvieran el anuncio de la licitación, que no publicaran la licitación, toda vez que en el momento en que se publicara la licitación se adquieren acuerdos hacia terceros. Salimos en marcha ese día para hablar para ese momento ya era Rosario Robles, porque la propuesta fue de Cárdenas, hasta nos daba pena decir en ese tiempo, ¿sí? Ya la señora Rosario Robles, pues ya sabemos en qué andanzas anda la señora, y bueno, logramos en efecto no hablar con ella, pero a través de ayunos y marchas logramos detener la publicación de la licitación. Inicialmente sería el área de material rodante, que es el mantenimiento a trenes, se iría vías, instalaciones fijas, electromecánica, taquillas, administrativo, conducción. Era acabar con lo que hoy conocemos como metro de lo que queda, ¿sí? Si los trabajadores en aquel tiempo no nos hubiésemos organizado, hoy el metro de lo que queda ni eso estuviese, ¿sí? Los representantes de la cúpula sindical de FASTA se dieron a la tarea entonces de ir a las áreas de trabajo a informar que no tenían información, ¿sí? Porque pues ellos, entonces les decíamos, bueno, si el secretario de Transporte y Vialidad dijo que ustedes han mostrado disposición al proyecto, pues cuando le preguntaron, entonces ustedes, por favor, díganle al señor que está diciendo mentiras. Jamás se hizo esa aclaración, obviamente había acuerdo. Coincidentemente, el secretario de Transporte y Vialidad de aquel tiempo, hoy es director del metro, Joel Ortega Cuevas. Hoy entendemos por qué la línea 12 nace privatizada. Hoy sabemos que los trenes están rentados. Todas las demás líneas, los trenes son del metro. Y estas son de CAP, una empresa española. Dice ayer una diputada, creo es un contrato de arrendamiento o un comodato, dice. Sí, pues ya mero CAP va a ser un comodato, que es un préstamo gratuito. Pero bueno, es la representante de la Cámara de Diputados. Bueno, este proceso fue detenido, pero si ustedes vieran pues el abandono del metro, trenes que salen del mantenimiento mayor por un alcance o un descarrilamiento, existen descarrilamientos y choques pues, pero no se dan a conocer porque este es feo. Entonces, un tren que choca, lo mandan al área de garage, y ahí en esos lugares están abandonados, millones y millones de dólares abandonados. Yo tenía, para que saliera el tren el día siguiente, ir a deshuesar ese tipo de trenes. Están totalmente deshuesados, le tomas la parte esta para que el tren salga por la mañana porque tiene que salir, porque la gente está como hormigas en las estaciones, ¿sí? Es un abandono total. Los altos puestos sabemos que los tiene el actual dirigente sindical, Espino Arévalo. Hace poco hubo una discusión con Joel Ortega Cuevas y finalmente nada pasa. Una corrupción total, tiene puestos importantes, pero el PAN lo propuso hace poco, creo, para la Comisión de la Verdad sobre la línea 2. Dice que la encabece Espino, ¿no? Entonces es como si Romero de Champs encabeza una comisión contra la corrupción en Pemex o el Bester, ¿no? En la SED, ¿sí? Así a ese nivel, pero nadie habla más que nadie habla sobre el metro, ¿sí? Obviamente pues existe una represión terrible, ¿no? Yo estuve despedido por ahí un tiempecito, nada más 11 años y medio, y regresé, finalmente gané mi juicio, regresé y me reinstalé.
y nos tocó de alguna manera participar en esa lucha en contra de la privatización, en contra de la externalización, perdón. Y bueno, compañeros, la línea 12 nació privatizada por decreto, ¿sí? Así está planteada. Nosotros lo empezamos a difundir esto, imagínense cómo nos veíamos en el plantón de López Obrador de Reforma. Parecíamos así como de antorcha campesina, una cosa así, ¿no? ¿De qué están hablando? Pues desde aquel tiempo, desde antes de la externalización, se modificaron las leyes para que el capital privado pudiera entrar, ¿sí? El abandono del metro no viene ahora que el PRD o Mancera, cuando la línea 12 se proyectó, andaba correteando delincuentes, o sea, nada tenía que ver en todo este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, obviamente, sí, sabemos la contradicción que existe con un secretario de Transporte y Vialidad y Ebrard, que bueno, ahorita abordaría el punto, pero está abandonado, por ejemplo, desde 1983 que se da el golpe sindical, está abandonada la capacitación. No hay capacitación. Las últimas generaciones que están ahorita jubilándose son las últimas generaciones capacitadas. Decía un compañero, un técnico, gente de mucha calidad técnica, dice, los pocos que quedamos y amamos los trenes, ¿sí? En poco nos vamos, ¿sí? Los últimos trenes que circularon en línea 12, que les pusieron unos carteles bonitos, ¿sí? Que son modelo 2002, acaba de decir Joel Ortega Cuevas que va a rehabilitar, que va a lanzar una convocatoria pública, ¿sí? Esos trenes realmente deberían ir a mantenimiento mayor, entran a mantenimiento menor y después de determinado kilometraje pasar a mantenimiento mayor. No hay capacitación, no hay personal capacitado para esos trenes, ¿sí? Por tanto, otra licitación. Y licitaciones, viabilizaciones, rehabilitaciones, ¿sí? Y no se tiene información al respecto. Les digo que la represión al interior es terrible, ¿sí? Hay miedo entre los trabajadores, pero bueno, ¿qué pasa actualmente en la línea 12? Sabemos que quien ganó o no ganó, porque finalmente dicen que fue asignación directa, que fuera CAF. Bueno, hay una serie de empresas, sabemos, españolas, parece así como que la reconquista de los españoles y otra vez nos vienen a vender cuentas de vidrio. Está la empresa que se dedica al gas, la empresa que se dedica a la electricidad. Bueno, todo esto viene desde Salinas, porque si no piensan que fue el PAN, y pues ya ni el PAN ni el PRD, ya no sabemos por cuál nos vamos, ¿sí? Esta línea tiene diferencias importantes, aparte de lo que ya les dije. Hasta donde yo entiendo por la información que se da, es un contrato de arrendamiento financiero. Esto es, te vendo el carro, me lo vas pagando y ya al final terminas de pagarme las rentas, te lo vendo en un precio simbólico. Es más o menos lo que está aquí planteado. Tienen características también muy diferentes. Los trenes de línea 1, de línea 2 pueden circular en cualquiera de esas líneas. Estos trenes solamente pueden circular en línea 2, ¿sí? Los ejes son mucho más pequeños, obviamente son similares a la línea A, que es férreo, ya no hay neumáticos, ¿sí? Que es lo que está ahí en discusión, si es compatible la rueda con el riel. Aquí no tan solo son incompatibles, sino que estos trenes son incompatibles con las demás líneas, solamente son para esa línea, ¿sí? Últimamente refiere Joel Ortega Cuevas que ya habían, desde que él llega ya se da cuenta que la línea estaba colapsada, que ya estaba con paro cardíaco, así lo han manejado, ¿sí? Y que, bueno, finalmente que Ebrard es el gobierno anterior, ¿sí? Aquí, mientras sigue sacando licitaciones, para todo, licitaciones, ¿sí? ¿Cuándo deberían de abocarse a retomar el mantenimiento menor y mayor en los talleres?
Bueno, pues además de todo esto, existen en los diversos talleres otros talleres ya incrustados, paralelos, talleres de CAF, talleres de Alstom, ¿sí? Para hacer los trabajos de licitación. Está ya puesto el andamiaje para la privatización en general del metro, ¿sí? Debería ser una demanda, pues, del pueblo el pedir un alto a la privatización del metro, el pedir una estatización, porque expropiación se oye muy feo, estatización de la línea 12, ¿sí? Que finalmente se le diga cuánto cuesta acá los trenes, buscar el pagarlos, porque por eso se presentan los conflictos actuales. Como son contratos con empresas internacionales, entonces tiene que venir un arbitraje internacional que venga y diga dónde estuvo la falla. Y ahí tienen a la empresa francesa, Sista, que como que dice, como que no sabe y como que le falta tiempo, y finalmente no sabemos. Si esto lo tuviera el metro en concreto y no tuviéramos que tener que hablar con un CAF o Alstom y la empresa ICA, y nuevamente aquí se presenta Slim, no sé si sea el mismo, pero anda por todos lados, ¿sí? También otra vez ahí con altas inversiones y contradicciones. Obviamente hay un arbitraje internacional que primero hubo una certificación de que la línea estaba bien, se le pagaron cientos y tantos millones de pesos, o sea, quién sabe